Listo. Bueno, entonces, como les comentaba, un cordial saludo para todos nuestros asistentes, todos nuestros invitados, nuestros aliados estratégicos que siempre, desde el periodos anteriores, nos han acompañado a nuestros encuentros de cita territorial, como son los emprendedores de acá de la región, específicamente pues de Zipaquirá y la zona pues de toda la sabana, a las comunidades vinculadas a América 500, a nuestros estudiantes, docentes, investigadores, semilleristas y especialmente pues un agradecimiento también a la Secretaría de Desarrollo que han sido pues nos han apoyado siempre, han estado ahí muy atentos a todas nuestras actividades, eventos, apoyando y haciendo pues que esto pueda trascender más dentro de nuestro territorio. Para esta última sesión de nuestro CIPAS territorial, pues es ya el último, tenemos pues varias cosas para comentarles el día de hoy, dadas todas las falencias que hemos visto, todas las necesidades y de pronto como esas partes donde queremos de pronto profundizar un poquito más. Vamos hoy precisamente nos tomamos ese trabajo de poder indagar respecto a qué necesidades tenían y esos vacíos que ustedes tenían para lograr pues llevar a cabo emprendimientos a otro nivel. Y pues de ahí fue donde desarrollamos los CIPAs anteriores, la sesión 1 y 2, donde manejamos y trabajamos todo lo de marketing digital, precisamente esos emprendimientos sostenibles. Se abordaron temáticas dentro del mercado tradicional, se trabajaron redes sociales y se hizo un abrebocas pues de diferentes términos y conceptos que de pronto ustedes están inmersos ¿no? Están inmersos en todas estas temáticas, redes sociales, marketing de contenido, eh, el email marketing. Entonces, ahí fue donde nos quisimos adentrar, pues, para poder satisfacer, pues, como todas esas dificultades que ustedes tenían, esas necesidades. Y creo que se hizo un ejercicio bien interesante. Se hizo un ejercicio dado que era necesario poder abordar esas temáticas teniendo en cuenta que hacia allí es las tendencias actuales y adicional más enfocados pues en sus necesidades. Creo que se hizo un ejercicio práctico donde un docente les comentó cómo se debía hacer, las formas de hacerlo y lo fácil que era, lo fácil que veíamos que era muy complejo hacerlo, vimos que era mucho más sencillo, pero necesitábamos a alguien que nos orientara y nos diera ese paso a paso. Afortunadamente la sesión fue todo un éxito, salieron todos muy contentos y creo que todos salieron a implementar precisamente todo eso que se aprendió, que fue de una forma como ese paso a paso que necesitábamos, entonces creo que se cumplió con el objetivo. Ya en esta sesión, siguiendo pues ese continuo ahí de formación, hoy vamos a ver un tema súper específico y especial como es que también se deriva de esa segunda sesión y era todo lo relacionado a la Habeas Data, a todo que tiene que ver con los datos, la confidencialidad. Ustedes saben que dentro de todo este mundo de la virtualidad y de todas estas redes sociales, pues esta interacción continua entre personas, empresas, bueno, de todo, genera pues ciertos conflictos, dificultades y nos vemos abocados a ciertos riesgos y entre ellos pues es el riesgo de nuestros datos personales. Y para ello, pues, lo anunciábamos en esta sesión, que es algo bien importante que debemos manejar sobre ustedes, sobre todo ustedes tienen que tener esa conciencia, que no es manejar y yo tengo los datos y voy a llamar y voy a... No, eso hay que tener pues ciertos lineamientos, debemos ser muy responsables con eso, con las personas que han confiado en nosotros y nos han dado precisamente esos datos, han confiado.
Entonces, la idea es que esos datos se destinen realmente para el que ellos no lo dan, que es para poder otorgar una asesoría, prestar un servicio, vender un producto, pero que de ahí no trascienda, o sea, que esa información sea muy confidencial y la podamos, pues, reservar con toda la delicadeza y toda la seguridad que ellos puedan tener. Porque de hecho todos estamos en esa misma sintonía. A nosotros nos pasa y no queremos que nadie utilice esa información nuestra para otro tipo de pues, cosas muy diferentes a las que verdaderamente queremos que sea utilizada. Entonces, para ello, hoy invitamos a una persona muy especial, la cual nos va a hablar precisamente de la confidencialidad, de la importancia de esa privacidad, de esos datos. Entonces, pues ese es uno de los temas que vamos a tratar hoy de una manera muy corta, muy específica, pero creo que es bien importante que lo tengamos en cuenta. Para ello tenemos invitada hoy a nuestra docente Natalia. Ella es de la Escuela de Ciencias Jurídicas y ella es quien nos va a dar esta clase de hoy. Pues más que una clase es como una charla, es como no lo vean tanto como una charla ni una clase, sino como algo que tenemos que tener totalmente conciencia de lo que tenemos que hacer, de lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y que sea algo, me interesa más que le pongan pues como mucha atención y lo tengan pues claramente, pues muy claro. Entonces, para todos, pues le damos la bienvenida a nuestra docente Natalia Peñalosa para precisamente tratar el tema de Avas Data para emprendedores. Entonces, profesora Natalia, bienvenida en la tarde de hoy. Muchas gracias, profesora Lina, por la invitación. Así es, mi nombre es Natalia Peñalosa, soy docente en la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas y en este momento pues voy a hablarles de los temas del habeas data para emprendimiento, para los emprendedores. Entonces, permítanme un momento, ya les comparto la presentación. Listo. ¿Alguien me podría por favor confirmar si allí se ve? Aún no. No, a ver, permítanme. Aún no se está viendo. Permítanme, vuelvo a compartir. Listo, allí. No, espérate a ver si. Espérate a ver si yo te la comparto. Bueno, listo, ¿Sí? ¿Te profe Lina. parece? Sí, sí, sí. ¿Ahí la están viendo? No, no se ve. ¿Ahí ya? Ahora Ahora sí. Sí, señora. Ahora Ok. Yo, tranquila. Yo no la veo, no sé por qué. A ver, espérenme, hago acá. Bueno, yo voy mirando aquí mi presentación y te voy comentando, profe Lina, ¿sí? ¿Te parece? Para avanzar. Listo. Listo, entonces ahí ustedes están viendo la presentación, Habeas Data para Emprendedores, y vamos entonces a iniciar con la primera slide sobre el marco normativo de la Habeas Data. Allí se está viendo marco normativo Habeas Data. sí, señora. Listo, perfecto. Entonces, acá nos tenemos que ir primero pues a la Constitución Política y después ya hablamos sobre la Ley 1581 de la Habeas Data. Entonces, en primer lugar tenemos el artículo 15 y este artículo nos dice que todas las personas, sean naturales o jurídicas, y ya ahorita miramos en qué sentencia plantea esto, todas las personas tenemos derecho a nuestra intimidad personal, familiar, a nuestro buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar.
Es decir que en el caso de los emprendedores, ¿cierto? Que estamos hablando en este escenario del emprendimiento, deben respetar, ¿cierto? Esa intimidad personal de las personas, familiar y al buen nombre. Acá el artículo número 15 nos habla de las personas. Estas personas pueden ser naturales o jurídicas. De igual modo, entonces, la Constitución Política nos dice que tienen derecho a conocer, en ese sentido, ¿cierto? A conocer, actualizar, rectificar también esas informaciones que se hayan recogido sobre estas personas en bancos de datos, en archivos de entidades públicas o privadas. En este caso, cuando ustedes vayan a recoger datos, ¿cierto? Para hacer mercadotecnia, datos de las personas que incluyan su nombre, dirección, bueno, ahorita miramos esos temas ya más enfocados al emprendimiento, pues es importante respetar, ¿cierto? Respetar ese banco de datos y entender pues que esta es una información que es el titular, pues es una persona natural o jurídica y esta persona concede esos derechos de acuerdo con este artículo número 15 del habeas data. Entonces el habeas data es un derecho fundamental y por lo tanto el Estado pues está en esa obligación pues de hacerlo respetar. Y en ese sentido tenemos una norma que es la 1581, que es la que va a desarrollar todo este artículo número 15. También la Corte Constitucional en esta sentencia nos dice que las personas jurídicas, es decir, las personas jurídicas organizadas, ¿cierto? Empresas, etcétera, también son titulares de este derecho fundamental, al buen nombre. Es decir, que el emprendimiento también tiene este derecho fundamental relacionado con su buen nombre, ¿cierto? El derecho a su buen nombre y en consecuencia, pues, a todos los derechos que conlleva el habeas data. Es decir, que las personas jurídicas también pueden solicitar a otras personas naturales jurídicas que hayan recogido informaciones sobre ellas, pues poder saber qué información tienen sobre ellas, para qué, hacer correcciones, ¿cierto? Por ejemplo, si en algún momento les llega a ustedes o tienen ustedes información de una serie de personas y esta persona les solicita a ustedes conocer esa información que ustedes tienen sobre ellas y de pronto les solicita hacer alguna corrección de actualización de datos, pues ahí está la norma, el derecho fundamental al habeas data, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la regulación en materia del habeas data? Obviamente, pues tenemos el artículo número 15 constitucional, también tenemos esta norma que reglamenta ese artículo número 15, que es la ley 1581 del 2012, o también se llama la ley estatutaria de protección de datos personales, el habeas data. Y también tenemos la ley 1266 del 2008 y posterior ley 2157 del 2021, que son normas estas relacionadas con los datos financieros. Entonces vamos a hablar un poquitico más de esta ley 1581. El objeto, voy a ir rapidito para hablar en esta primera parte solamente el contexto normativo y después entonces ya vamos digamos que cómo todo eso se practica en la realidad, ¿cierto? De ustedes en el marco de los emprendimientos. Entonces el objeto de la ley 1581 es desarrollar ese artículo número 15, que está relacionado con el derecho fundamental constitucional que tienen todas las personas de conocer, de actualizar, de rectificar, ¿cierto? Las informaciones, por ejemplo, que nosotros le concedemos a diferentes empresas, por ejemplo, Claro, bueno, diferentes empresas, ¿cierto? Y siempre cuando nosotros vamos a dar cualquier tipo de información, entonces nos dice ahí, hay una cláusula o una nota que dice, de acuerdo con la ley 1581 del 2012, usted concede su permiso, ¿cierto?, para brindarnos estos datos y el objeto de esos datos o el tratamiento que le vamos a dar es ¿cierto? Es como, por ejemplo, cuando se recogen datos a nivel universitario, entonces, pues el objeto es con temas netamente académicos, ¿cierto? Para enviarle invitaciones, bueno, etcétera. En el caso ya de los emprendimientos, dependiendo, ¿cierto? Entonces, para enviarle usted de pronto publicidad, temas de nuestros nuevos productos, etcétera, ¿cierto? Entonces, es importante digamos que comentarle a esas personas para qué, ¿cierto? Y cómo van a manejar cómo se va a manejar esa información. Y a su vez, pues todas las personas también tienen el derecho a conocer, actualizar y rectificar esa información que se haya tomado, pues de ellas, ¿cierto? Que se haya recogido sobre ellas. Y el ámbito de aplicación, entonces la ley aplica
al tratamiento de datos personales efectuado tanto por las entidades públicas como por privadas, o en este caso entidades sociales, bueno, entidades sociales no, sino privadas, ¿cierto? En el marco de los emprendimientos y las empresas, todas. Las entidades públicas obviamente también aplica, todas las entidades que manejen datos, y ahorita pues en la actualidad y con las tecnologías de la información, etcétera, pues todos en todas las entidades se manejan datos, entonces es muy importante tener esto de presente. Bueno, aquí también tenemos la ley 1581 y la ley 1266 del 2008 nos clasifican los tipos de datos. Entonces, estas normas nos clasifican los datos entre datos públicos, datos semiprivados, datos privados y los datos sensibles para que ustedes lo tengan presente. Entonces, los datos públicos, de acuerdo con la definición de la norma, dice que son aquellos que no están protegidos por la reserva de la información o la intimidad y pueden ser consultados por cualquier persona. Por ejemplo, el nombre completo es un dato público, el número de identificación cuando figura en registros públicos, cuando figura ahí en registros, por ejemplo, de entidades públicas, el estado civil de las personas, ¿cierto? Casadas, solteras, bueno, etcétera, estado civil, la profesión, ¿cierto? Los datos contenidos en registros mercantiles o boletines oficiales son datos públicos. Nota, aunque son públicos, su uso debe respetar esos principios de la finalidad y la proporcionalidad. Es decir, cuando se habla de la finalidad, es eso que les estoy comentando. Utilizar el dato solamente pues para lo que se va a utilizar. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, si es para enviar publicidad, pues que sea solamente para eso. Vamos y explicarle a las personas, bueno, vamos a recoger estos datos, vamos a tener su correo electrónico, bueno, estos datos, y allí la finalidad solamente de tener sus datos es para enviar la información de nuestros productos. Entonces, ahí está la finalidad. Y el principio de la proporcionalidad habla de que no recoger más datos de los necesarios, ¿cierto? Por ejemplo, entonces, si se va a enviar una publicidad o la publicidad de los productos, ¿cierto? Que ustedes venden o los servicios que ofrecen, pues entonces no pedir más de los datos, digamos, cédula, dónde vive, casado, soltero, a cuántos años ha vivido en Colombia, ha vivido en el extranjero, bueno, cantidad de datos que de pronto no vienen al caso, ¿cierto? Ese es de la proporcionalidad. Entonces, esos son los datos públicos. También tenemos, por otro lado, los datos semiprivados. ¿Qué nos dice la ley aquí? La ley, en este caso, la 266 del 2008. Nos dice que son aquellos que no tienen naturaleza íntima, reservada ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar a su titular y a un grupo determinado. Solamente, es decir, solamente le interesan a las personas que recopilaron los datos y al titular de la información. Por ejemplo, el historial crediticio. Solamente le interesa ese historial crediticio al banco y a la persona que tiene ahí su cuenta, ¿cierto? A nadie más, son semiprivados. Información financiera, lo mismo. Datos académicos también solamente interesan a la universidad y a la persona que está estudiando allí, ¿cierto? Lo mismo en el caso de los emprendimientos, de acuerdo pues con lo que ustedes vendan, los servicios que ofrezcan, ¿cierto? Algunos datos serán semiprivados, por ejemplo, el historial de compras. Esos son datos semiprivados que solamente interesan al titular y a ustedes como emprendedores. Nota, requieren autorización para su tratamiento, especialmente cuando afectan derechos del titular, ¿cierto? Entonces, siempre en las notas, ¿cierto? Debe haber, digamos que ustedes deben tener unas pruebas, ahorita vamos a ir a esa parte, donde tengan guardado cuando esa persona les concedió a ustedes ese derecho de uso de la información y que ustedes le explicaron a su vez con qué fines tienen esa información, ¿cierto? Entonces, esos son los datos semiprivados. En ventas y comercio electrónico, por ejemplo, si ustedes tienen una página de internet, ¿cierto? Y pues venden allí sus productos y servicios, por ejemplo, el historial de compras son datos semiprivados. Las personas adquieren unos productos, también ustedes pueden analizar allí, por ejemplo, la frecuencia en que las personas entran a la página de internet, el número de la factura, bueno, una serie de temas allí de historial de compras o de pronto si esa persona guardó los productos allí en la canasta. Ese tipo de temas son datos semiprivados y requieren también una autorización.
Medios de pago utilizados, tarjetas de crédito, débito, el tipo de banco, ¿cierto? Esos son datos semiprivados también. Hay que tener mucha atención, ¿cierto? Por los temas de seguridad de la información, si van ustedes a utilizar, por ejemplo, una página, ¿cierto? La dirección de entrega, cuando la persona, por ejemplo, si tienen el servicio de envío a domicilio, ¿cierto? Entonces la persona debe poner ahí obviamente su dirección, pero esta dirección es un dato, en este caso, pues es privado, pero en este caso semi-privado porque solamente le atañe a ustedes como personas que le ofrecen el servicio y el producto y a la persona. Las preferencias de consumo también se pueden analizar de pronto en una página, entonces categorías favoritas, comportamientos de navegación, e-commerce, bueno, todos esos temas son datos semi-privados. Recomendaciones claves entonces aquí para emprendedores es siempre solicitar autorización expresa del titular antes de usar esos datos, ¿cierto? Usted nos concede, de acuerdo con la ley 1581, manejar, hacer uso de estos datos, por ejemplo, su dirección, para enviarle pues los productos, bueno, y así le van explicando, ¿cierto? En esas páginas de internet. Informar claramente en la política de privacidad para qué se usarán esos datos, ¿cierto? Entonces deben, ahorita vamos con eso rápidamente también, una política de privacidad de los datos. No se pueden compartir ni vender esas bases de datos sin el consentimiento de las personas, sean naturales o jurídicas, ¿cierto? De hecho, bueno, ya en Estados Unidos, el dueño de Facebook, ¿cierto? Tuvo allí una situación bastante particular con la justicia en Estados Unidos por el uso de esas bases de datos de las personas, porque nosotros pues entramos a las redes sociales, ¿cierto? Y Facebook, entre otras redes sociales, y esas redes pues van captando, ¿cierto? Qué cosas son las que nos gustan, bueno, y entonces la cuestión es que se vendieron esos datos, ¿cierto? Para cuestiones políticas, para otros temas. Entonces, por eso esta cuestión, ¿no? No compartir esas bases de datos sin el consentimiento. Conservar un respaldo de las autorizaciones, por ejemplo, formularios web, ¿cierto? El formulario web de Google Forms, donde están las autorizaciones de los clientes, ¿cierto? Ese es un respaldo, ¿cierto? Ahí que se puede tener frente a cualquier cosa que pase, ¿cierto? Con respecto, pues, a los derechos a la habeas data. Y los datos privados, por su parte, entonces aquí la ley 1581 nos dice que son los que por su naturaleza íntima solo le interesan al titular, solamente al titular y cuyo conocimiento o tratamiento es restringido. Por ejemplo, bueno, acá tenemos la dirección, pero en este caso es un dato privado cuando es mío, pero cuando yo decido compartirlo, por ejemplo, para comprar algo, se vuelve semi privado y yo se lo concedo a una empresa, pues pero digamos que tiene esa obligatoriedad de proteger esa información, porque solamente le atañe a esa persona natural o jurídica, a esa empresa a la que yo se los doy y a mí, como dueña de mis datos. Ejemplos, entonces, preferencias personales, hábitos de consumo, dirección de residencia, teléfono, correo electrónico, fotografías, videos, datos relacionados con el estilo de vida. Esos son datos privados. Otra cosa es que nosotros ya en la actualidad, ¿cierto? Compartamos fotos, etcétera, en nuestras redes sociales, pero esos son datos privados. Ya nosotros decidimos con quién los compartimos, pero son datos privados. Nota, solo pueden tratarse con consentimiento expreso del titular, ¿cierto? Esto sí o sí debe haber un consentimiento. Sin embargo, en los semiprivados es recomendable siempre tener un respaldo también de autorización por parte de los titulares. Y los datos sensibles son aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación. Por ejemplo, orientación sexual, religión o creencias, ideología política, ¿cierto? Acá en Colombia que estamos, bueno, y de hecho pues todo el mundo somos un poco bipolares, entonces izquierda, derecha, etcétera, esos son temas sensibles, ¿cierto? Porque pues no solamente en Colombia, sino en muchos países pues hay discusiones solamente por la ideología política o los líderes sociales, etcétera, entonces esos son temas sensibles. Datos de salud también son información sensible, no se puede divulgar la información, las huellas dactilares, el reconocimiento facial, los datos biométricos, ¿cierto? Algunas páginas ahora, pues, algunas utilizan, por ejemplo, datos biométricos, sobre todo en temas financieros, los bancos, ¿cierto? Cuando vamos a sacar de pronto dinero, entonces utilizamos nosotros nuestra huella digital, pero esa huella digital es guardada
en sus bases de datos, ¿cierto? Son datos sensibles y ellos como tal también tienen una responsabilidad de protegerlos. Los datos también biométricos, por ejemplo, la forma del iris, ¿cierto? Que es única nuestra forma del iris, entonces lo mismo, así como las huellas digitales. Y el tema del reconocimiento facial. Tratamiento restringido con consentimiento explícito y reforzado. Solo se permite en casos excepcionales como obligación legal, ¿cierto? Atención médica en urgencias, actividades autorizadas por el titular de manera expresa y muy clara. Entonces, bueno, esos datos como para que ustedes lo tengan presente, ¿cierto? Son datos sensibles, generalmente no se solicitan ese tipo de datos. A menos estos casos, ¿cierto? Obligaciones legales, atención médica de urgencia, bueno, entre otros. Entonces, finalmente, ¿cuáles son los sujetos del tratamiento de los datos personales? Está el titular, que es el dueño de su información. Cada uno de nosotros somos dueños de nuestra información y las empresas también. Digamos que ustedes como emprendedores en su empresa tienen, son titulares de su información, de su información. Entonces, esos son los titulares. Los responsables son esas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que deciden sobre la base de datos y o su tratamiento. Entonces, en este caso, por ejemplo, si a ustedes les conceden una información, ustedes recopilan, serán los responsables. Y los encargados en caso de que, por ejemplo, se haga un tratamiento de los datos personales por cuenta del responsable. Que se vendan los datos se puede hacer, pero con el consentimiento informado, ¿sí? Con el consentimiento informado de las personas, pues, de las que se ha recogido la información. Obligaciones, entonces, obtener autorización previa, ¿cierto? Expresa, informada del titular, tener esa base de datos de autorizaciones, informar sobre el uso que se le darán a esos datos, sea para enviar publicidad, bueno, para lo que sea. Crear también una política de tratamiento de datos es obligatorio de acuerdo con la ley 1581 y garantizar los derechos del titular. ¿Cuáles son los derechos? El conocer, el actualizar, rectificar, suprimir o revocar esa autorización. Entonces, en cuanto a la política, acá tenemos el decreto 1377 del 2013, artículo 13, y nos dice que todos los responsables del tratamiento deben tener una política que incluya identificación del responsable, entonces identificación, digamos, la empresa, derechos de los titulares, acá son estos, ¿cierto? Conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar sus autorizaciones. Procedimientos para ejercer esos derechos, medidas de seguridad que tienen para proteger esa información y finalidades para qué se van a utilizar. Eso es lo mínimo, ¿cierto? Que debe tener una política de tratamiento de datos personales en una empresa, idealmente publicada en el sitio web o entregada físicamente. Pues ahorita estamos en la cuarta revolución industrial, entonces pues el uso de las tecnologías de la información es fundamental, ¿cierto? Entonces tener ahí esa información tener esa política de tratamiento de datos personales, pues ahorra dolores de cabeza. Y consecuencias legales por el incumplimiento, sanciones de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio, daño reputacional a la empresa, ¿cierto? Que no protejan la información y posibles demandas por parte de los titulares de la información. Vimos hace poquito pues el año pasado, Claro, ¿cierto? A la empresa Claro le tocó pagar una gran cantidad de dinero precisamente porque estaba teniendo filtros de la información, se estaba saliendo la información, ¿cierto? Y otras personas estaban obteniendo esa información y estaban haciendo pues temas ahí que no correspondían con la legalidad. Entonces ahí está la cuestión legal, consecuencias legales. Y recomendaciones, pues usar bases de datos seguras, sistemas con respaldo, ¿cierto? Tener esa política de privacidad clara en el sitio web, no compartir ni vender datos sin autorización y capacitar al equipo de trabajo de todos los que trabajen en el emprendimiento, en la empresa sobre la protección de los datos personales. Muchas gracias, creo que me extendí un poquito más. Muchas gracias por su atención y les deseo entonces una feliz tarde. Ojalá que se haya aprovechado este tiempito para que haya quedado claro este tema del habeas data. No, a ti agradecerte porque de verdad sabíamos de la necesidad de conocer toda esta información tan importante y tan clave y que ya como nos comentaste, las consecuencias de no hacer el uso adecuado pues es gravísimo. Entonces, y más con un emprendedor que sufre tanto para lograr todas las cosas, imagínate que se vea que pueda traer una consecuencia de esto simplemente por una información que no conoce o porque está manejando mal. Entonces, qué bueno que tú nos puedas compartir.
Sí me gustaría aprovechar pues que tú estás acá y antes de que te vayas, de los asistentes, no sé si alguno tenga alguna pregunta, si pues aprovechar de verdad este espacio. A ustedes, cómo lo están manejando, si están haciendo las cosas bien, si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, pues creo que es el momento oportuno para que podamos aprovechar el espacio. ¿Nadie? Todo Creo que claro. todo ha quedado claro. Qué bueno, qué bueno. Pues me parece excelente que esté claro y que pues todos lo puedan entender. Y obviamente supongo que ya sobre la marcha surgirán todas las inquietudes, ya cuando se están ejecutando todas las acciones y se están haciendo de pronto ahí donde se ven las cosas de cómo estén funcionando, si se está haciendo bien o mal. Pero sí es como un llamado a que hagamos las cosas bien. Se han hecho las cosas y ustedes han hecho las cosas bien desde el comienzo, el paso a paso. La idea es que pues no vayan a caer pues en precisamente como por falta de esta información puedan caer en algún problema, alguna calamidad pues que pueda afectar su buen nombre, sobre todo que ustedes saben que ahora al convertirse ustedes en persona natural jurídica, pues ya está, hay un nombre y el nombre pues obviamente respalda, ese nombre jurídico está respaldado por un nombre natural y están ustedes detrás de todo eso, entonces pues se pueden ver abocados a una cantidad de consecuencias que pues creo que no vale la pena. Pues Profe, creo que no hay más, creo que no hay más. Profesora Natalia, agradecerte de verdad por toda la información y pues ahí estamos muy atentos para las inquietudes que puedan surgir. Pues aprovecho y me tomo el atrevimiento de comentarles a ellos que pues contamos con una docente acá en el centro de la Escuela de Ciencias Jurídicas en caso que ustedes puedan requerir algún apoyo de pronto al respecto, alguna pues no sé si tienen alguna inquietud, si necesitan solucionar algo, un consejo, un buen consejo que a veces cae bien, pues creo que la profesora Natalia está con toda la posibilidad de poderlos apoyar en caso de que lo puedan requerir. Pues al claro igual que que sí. nosotros, ¿no? Aquí en la universidad, ya los que nos conocen saben que estamos aquí pues para apoyar. Profe Lina, yo quería hacer una cuñita acá pequeñita. ¿Tú me podrías permitir un espacio pequeñito? Claro que sí, sí, porque ya inician en un momento entonces es el espacio perfecto para que puedas hacerlo, claro que sí. Gracias, profe Lina. Pues bueno, ahorita, primero reiterar la información que les estaba dando la profe Lina, claro que sí. Acá disponible de pronto si ustedes tienen dudas, pues en ese proceso de la política de privacidad de datos, bueno, con todo relacionado pues con todo esto, alguna duda relacionada pues con todos estos temas de la Habeas Data. Y por otro lado, invitarles, ahorita a las 5 p.m. se va a conectar a este mismo enlace una estudiante del consultorio jurídico de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y ella ha preparado también una charla corta para que ustedes la puedan escuchar. Yo creo que muy seguramente también les va a servir mucho sobre los temas tributarios, del derecho tributario para emprendedores. Entonces, igual, allí también le pueden hacer ustedes preguntas y lo mismo también pueden contar con el consultorio jurídico de la UNAT si ustedes tienen alguna duda en cualquier proceso, sea con derecho tributario, sea con el habeas data, sea con el proceso de formalización de sus emprendimientos. Entonces, esa cuñita era la que quería comentarles ahorita y espero que se puedan quedar ahorita a las 5 p.m. que se conecta nuestra estudiante. Muchas gracias. A ti muchas gracias. Muchas gracias por todas esas bondades. Creo que ellos tienen la posibilidad de aprovecharlas y son buenos espacios que en algún momento los pueden requerir. Entonces, de verdad que muchas gracias. Y sí, pues no sé si tu estudiante se puede conectar, ya estamos atentos. Eso era dentro de lo que les teníamos preparado para hoy, pues como comenté inicialmente.
habían varias cosas que queríamos y varios vacíos que queremos, pues ya por ser nuestra última sesión, que pesar que sea todo así como sobre el tiempo, pero es importante que ustedes conozcan la información. Con seguridad tendremos espacios más adelante para poder profundizar en algunos de ellos. Por el momento queremos que tengan como esas generalidades, que sepan que no estén pues ajenos a cosas de pronto muy básicas que desconocemos, entonces queremos que tengan como ese abrebocas, que sepan esas generalidades y que ustedes puedan pues seguir adelante con todos sus emprendimientos y demás, pero pues con un poquito más de información, que sepan lo que tienen, hacia dónde van y qué se puede lograr y que cuentan también con el apoyo para poder seguir con ellos. Entonces, por eso quisimos aprovechar este espacio para brindar esta información, una que es la de la Habeas Data, que era, pues, ese era un compromiso que habíamos quedado desde nuestra sesión 2. Y esta charla, pues, también muy relacionada con ustedes, la parte tributaria. Ustedes saben que, pues, es una parte seria, importante, y pues que sí o sí, en algún momento de sus emprendimientos van a tener que aterrizar allí con esto, entonces pues la idea es que puedan tener ya como un poquito más de claridad al respecto. Por eso pues aceptamos pues este conversatorio pues con la Escuela de Ciencias Jurídicas y aprovechamos pues que hay la persona que maneja el tema, la persona que conoce, conocedor y que tiene pues todo el conocimiento para poderlo lograr y poder aprovechar pues el espacio al máximo. Entonces ya en breve se va a unir esta persona. Esto es pues para todos ustedes, de verdad, con todo el cariño. Y esperamos que lo puedan aprovechar y de verdad que son temas de gran interés y que pues impactan definitivamente en lo que cada uno de ustedes está haciendo. Entonces, no sé, la idea es que todos se puedan quedar a ella. No será mucho tiempo, pero pues sí va a ser demasiado productivo. Entonces ya en unos minuticos se conecta la persona, ya en unos 3 minuticos ya está con nosotros. Bueno, yo creo que podríamos aprovechar estos minuticos para, me gustaría mucho que, sobre todo los de la comunidad de América 500 emprendedores, nos pudieran comentar pues algo de lo que hemos pasado durante estas 2 sesiones, lo que se ha vivido, lo que ustedes han experimentado, como qué experiencia han tenido, si ha sido de verdad productivo,
y pues sí nos gustaría saber si lo que estamos haciendo se está haciendo bien y pues qué bueno que ustedes sean los que nos puedan comentar al respecto. Entonces, no sé quién quisiera hablar. Don Elisandro está por ahí. Juan Francisco. Buenas tardes, sí, mucho gusto, Muy profesora buenas Natalia. tardes. ¿Cómo le va? Ay, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, un gusto. Sí, señor. Bueno, ¿tú tienes tu presentación? Yo soy apenas presentador, así que no tengo presentación. Yo voy a Ok, presentar a quien va a desarrollar la charla, pero mi intervención es apenas instrumental y soy apenas un presentador. ok, listo. Entonces te concedo la palabra. ¿Ya empezamos ya en este preciso Sí, momento? ya puedes empezar. Ah, muy bien, muy bien. Muy buenas tardes, profesor Juan. ¿Cómo Buenas estás? tardes, Mucho profesora gusto. Natalia. Estoy 10 minutos antes como habíamos quedado para efectos de Sí, cualquier... así es. Así es, eh, me acaba de confirmar la doctora Diana que ya está conectada la estudiante. ¿Me puede confirmar la estudiante si ya está conectada? Que no la veo Buenas por aquí. tardes. Ah, sí, muy buenas tardes. Entonces ya tenemos la presentación y pues cuando ustedes dispongan. Si te parece, profe Lina. Sí, señora, claro que sí. Ya estamos el tiempo, la gente está, estamos a la espera. Listo, muchas gracias. bueno, entonces, si les parece, doy inicio. Muchas gracias. Bien, con las buenas tardes, agradeciéndoles su presencia a todos. Tengo el gusto de haber sido invitado en mi condición de profesor y asesor del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, de presentar este evento. Me halaga mucho y les agradezco que hayan aceptado mi presencia. Eh, Tenemos hoy un evento denominado Pedagogía en Derechos y el nombre de la charla es Derecho Tributario para Emprendedores. Esta charla va a ser impartida por Yesenia Muñoz Cárdenas. Yesenia es estudiante de Derecho de séptimo semestre de la Facultad de Derecho de la UNAD y al tiempo, desde luego, es contadora pública titulada de la Universidad del Cauca. Ella cuenta con una certificación en información financiera internacional y una especialización en gerencia de impuestos. Así que esperamos que esta charla sea de mucho provecho, sobre todo porque es una charla dirigida no solamente a todos los que nos acompañan, a los estudiantes, sino principalmente a quienes se dedican al emprendimiento, a quienes pretenden en el ejercicio de las libertades económicas emprender, llevar a cabo una actividad que genere rentabilidad, pero que es sobre todo una actividad que genere un dinamismo en la economía. Y como es desde luego de interés para quienes emprenden o para quienes adelantan una nueva gestión en el ámbito económico, las cargas impositivas, los impuestos, pues generan una inquietud, generan muchísimas preguntas y es aquí precisamente en donde Yesenia se va a ocupar de hacer un recorrido bien interesante al respecto y demostrarnos los alcances precisamente de esas cargas impositivas en Colombia, fundamentada precisamente en los principios en que descansa el derecho tributario. Entonces, así hago la presentación. Tenemos previsto que una vez terminada la charla de Yesenia, se abra un espacio para las preguntas y estaré desde luego atento a darle curso a las mismas. Muchas gracias. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Natalia, ¿tú me confirmas si compartes la presentación o la comparto yo? Por favor. Sí, ya te confirmo. Ya te confirmo. Permíteme un momento, por favor.
Porque no tengo inconveniente en compartirla. Yo la tengo aquí ya lista. Ah, bueno, perfecto. Sí, lo digo porque los permisos los tiene la profe Lina. Profe Lina, ¿estás por ahí? Eh, sí, señora, yo ya le di privilegios a... Ah, Yesenia. Ah, bueno, Sí, perfecto. Yesenia, me gustaría que intentaras, a ver si Listo. ya, pero pues yo te lo di. No, no me deja. Estoy todavía como asistente. Mira, ya creo que estás. Ya, ahora sí. Por favor, me confirman aquí si están viendo la presentación. Aló, aló, ¿sí se escucha? Sí, Aló, señora, tardes. perfectamente. Bueno, gracias. En mi caso no veo la presentación, no sé si la ves, profe Lina. Sí Yo se la estoy ve, viendo. sí se está Ah, bueno. viendo. Yo Ah, la bueno, estoy viendo. perfecto. Adelante. Bueno, para mí es todo un gusto estar con ustedes. Em, el día de hoy quisiera compartirles, o el objetivo de la presentación es, si bien es cierto, tenemos todo un contenido que es un poco complejo sé que es un poco complejo Bueno, para el público en general. Trataremos de una forma muy sencilla de hacer la explicación para que conozcamos estos temas que son muy importantes, sobre todo para que comprendamos la importancia de este tema y específicamente del derecho tributario. Bueno, entonces, inicialmente, el objetivo es hacerles caer en cuenta que la educación tributaria es muy importante para todos los colombianos porque está regulada o está escrita dentro de nuestra Constitución. No sé si todos lo sepamos, pero como ciudadanos de Colombia, todos nosotros tenemos el deber constitucional de contribuir con el funcionamiento del Estado. Entonces, dentro de este compromiso que todos tenemos, pues también está el tema y la importancia de instruirnos respecto a nuestros compromisos o nuestras obligaciones que tienen que ver con el tema tributario. Adicionalmente, es importante hablar o comentarles acerca de la importancia que tiene cumplir con nuestras obligaciones, ya que estas obligaciones nos ayudan a contribuir al desarrollo social de nuestro país. También es importante hablar sobre el principio de solidaridad, ¿no? Que es nuestro compromiso con la construcción social y de un país justo, de un país equitativo. Obviamente este principio también implica la responsabilidad que nosotros tenemos como ciudadanos de contribuir al financiamiento del Estado. Y de esta forma todos nosotros poder contribuir a la equidad y la justicia y a la sostenibilidad de nuestro país. Pasando de este tema que yo siempre lo digo y me parece importante hacer caer en cuenta a todas las personas sobre la importancia de contribuir. Todos tenemos muchos dichos respecto a los impuestos y hablamos acerca de que quisiéramos hacer o que se quisieran otras cosas con nuestros impuestos, pero es importante caer en cuenta de que cuando nosotros pagamos impuestos, contribuimos y cumplimos con nuestro deber como ciudadanos. Lo que pase luego de que contribuimos es un tema que ya pues no es del resorte de cada uno, sino que es ya del resorte del control que tienen que tener todos los entes gubernamentales. Respecto a la cultura tributaria, sí, quisiera
hacerles conocer que este es un pilar fundamental del desarrollo económico y social del país, como ya lo hemos dicho, y que corresponde es a un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que debemos nosotros como ciudadanos adoptar en relación con las obligaciones que tenemos con nuestro país. Ya lo había dicho anteriormente y es un deber que nosotros tenemos como ciudadanos el contribuir al funcionamiento de nuestro país. Y dando ya este esbozo respecto a por qué debemos contribuir, voy a pasar a hacer como un detalle muy, espero que sea muy sencillo, muy claro para todos ustedes y todas ustedes respecto a las obligaciones que tenemos, las obligaciones tributarias que tenemos. Aquí vemos que se diagramaron 4 obligaciones como las más principales y sobre las que trabajaremos. La primera y la más importante es el registro. Nosotros no podemos empezar a ejercer una actividad económica como comerciantes sin hacer primeramente el tema del registro. Hay una obligación que no es de orden tributario, pero es de orden comercial, que es el registro como comerciante. Nosotros cuando iniciamos una actividad o queremos iniciar una actividad económica, debemos primeramente hacer el registro mercantil. Esto se hace ante una cámara de comercio y esta inscripción tiene que renovarse anualmente. Lo voy a hacer inicialmente así de manera muy resumida y luego empezaremos a ahondar en cada uno de los puntos. Luego, y a la par, porque ahora la DIAN y las cámaras de comercio están unidas y están aliadas, está el registro tributario. El primero que hablamos, el registro comercial, tiene que ver y se hace ante una cámara de comercio y es el que nos reconoce y nos hace pertenecer al grupo de comerciantes. El segundo que está en nuestra diapositiva es el registro tributario y el registro tributario simplemente es el registro que nos hacen o que hacemos ante la autoridad tributaria del país, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o comúnmente como todos conocemos como DIAN. Este registro se hace para que nazcamos ante la autoridad como un contribuyente de impuestos. El hecho de ser contribuyente, y esto sí hay que hacer la claridad para todos, no significa de que nosotros tengamos que pagar. Las personas normalmente le tienen mucho miedo al tema de la DIAN y al tema de los impuestos porque lo que dicen es que yo tengo siempre que pagar. No, no necesariamente. Nosotros todos tenemos que contribuir y dependiendo de algunos temas específicos que se dan en la liquidación de los impuestos, deberemos o no pagar el impuesto, que lo miraremos más adelante. Otra de las obligaciones es la facturación electrónica. Creo que todos hemos escuchado y hemos visto en las noticias que este es un tema muy fuerte que está trabajando la Dirección de Impuestos y es el tema de que nos formalicemos y que se facturen todas las actividades y todas las transacciones que se realicen en el país. ¿Por qué? Porque en este momento hay un gran nivel de informalismo y hay de informalidad y hay un gran nivel de evasión y es precisamente porque las personas no cumplen con su deber de facturar. Más adelante miraremos unos topes y unos lineamientos que hay para la facturación, si se puede hacer en papel, si la hacemos de manera electrónica, lo miraremos más adelante. Y hay unas obligaciones fiscales que son ya impuestos más detallados y están aquí en el cuarto punto que tenemos, que son las obligaciones fiscales. Estas obligaciones fiscales, hablamos del impuesto de renta, del IVA o del impuesto a las ventas agregado, el impuesto al consumo, la retención en la fuente y el impuesto de industria y comercio. Este impuesto de industria y comercio es de orden municipal.
en el conjunto de lo que estamos hablando, quise colocar tanto las obligaciones a nivel nacional como las obligaciones a nivel municipal, dado que en muchas ocasiones suele pasar que nos olvidamos de que además de las obligaciones nacionales, pues también hay unas obligaciones territoriales con las que nosotros tenemos que cumplir. Si hay alguna duda o alguna inquietud, estoy atenta a sus preguntas. Bueno. Aquí para empezar a desagregar los temas, entonces vamos a hablar acerca del registro como comerciante. Y primero empezamos diciendo quién es un comerciante, ¿no? Un comerciante, según el Código de Comercio, es una persona natural o jurídica. Aquí aclaro, las personas naturales somos todos nosotros las personas que respiramos, o sea, que somos físicas, que nos pueden tocar, que podemos respirar aire. Esas somos las personas naturales. Y las personas jurídicas son personas que no existen físicamente, tangiblemente, pero que sí se tienen algunas responsabilidades o algunas obligaciones o que nacen de acuerdos entre personas físicas y también personas jurídicas, pero que tenemos que aprender a conocerlas, ¿no? Nosotras como personas naturales, nosotros como personas naturales, como personas físicas, tenemos unas responsabilidades y también cuando nos obligamos como personas jurídicas, pues también tenemos unas responsabilidades. Un comerciante se presume que habitualmente pues realiza una actividad mercantil y que esta actividad mercantil pues obviamente debe generar un lucro. Y como comerciante, ya lo habíamos dicho, está la obligación de registrarnos ante la Cámara de Comercio que corresponda. En este caso entiendo que estamos hablando Zipaquirá, ¿verdad? ¿Sí es así? Bueno, si estuviéramos hablando entonces de Zipaquirá, la Cámara de Comercio correspondiente pues sería la Cámara de Comercio de Bogotá. Luego está la norma que habla acerca de la obligación del registro. Como hablaba inicialmente, esta no es de orden del Estatuto Tributario, sino del Código de Comercio, y está la obligación de todo comerciante de hacer el registro ante la Cámara de Comercio. También hay una obligación que es registrar el establecimiento de comercio. Lo aclaro, una persona natural, yo, Yesenia Muñoz, puedo ejercer el comercio como sin tener un establecimiento de comercio. O sea, puedo tener en mi casa las cosas que vendo y no tengo un establecimiento, pero también puedo establecer un establecimiento de comercio, un lugar físico en donde yo ejerzo esta actividad, entonces tengo que hacer el registro también de este lugar en donde ejerzo la actividad comercial. Y es muy importante tener en cuenta esta fecha, que es el 31 de marzo. La renovación de este registro siempre debe hacerse antes del 31 de marzo de cada año. Es bien importante tenerlo en cuenta porque luego de esta fecha pueden haber algún tipo de sanciones por no realizar el registro. Continuamos. Quise colocar como algunas consecuencias de no registrarse y también unos beneficios, ¿no? Las consecuencias de no registrarse es obviamente que no se puede actuar legalmente como comerciante. La primera, la segunda, como que estamos expuestos a alguna serie de sanciones tributarias, alguna serie de sanciones comerciales. Y para mí, y creo que es un tema bien importante para los emprendedores, es el tema de poder acceder a créditos, a licitaciones o a beneficios empresariales. Este tema es bien importante porque cuando un empresario, cuando un emprendedor quiere crecer, tiene que hacerlo de la manera correcta para poder llegar en algún momento o poder acceder en algún momento a créditos, a licitaciones o a algún tipo de postulación para poder crecer económicamente y seguir funcionando como emprendedor. Y los beneficios que hay
que existen del registro mercantil es obviamente la formalización, el reconocimiento formal y legal de la persona como comerciante. El acceso, ya lo habíamos dicho, el acceso a mercados, a créditos, a beneficios, que existe una seguridad mucho más marcada en el tema, una seguridad jurídica más marcada en el tema de contratos y en las relaciones comerciales. Y también se puede participar en programas de fortalecimiento empresarial. Esto es importante decirlo, todas las cámaras de comercio tienen unos programas muy asequibles para todos los comerciantes cuando hacen parte y se registran en las cámaras de comercio. ¿Hasta ahí alguna duda? Creería que no. Respecto al registro único tributario, ya les había comentado que en este momento cuando nosotros hacemos el registro en Cámara de Comercio, la DIAN ellos tienen una articulación y automáticamente se hace el tema del registro único tributario. Sin embargo, desde la página web de la DIAN, es muy fácil hacer el registro, crear el usuario, crear su contraseña para hacer el registro y también la DIAN ofrece y tiene a disposición una cantidad de videos y de tutoriales para poder hacer el registro ante la DIAN, hacer la actualización del registro único tributario. Para hacer este registro es bien importante que nosotros tengamos identificado cuál es la actividad económica que vamos a registrar. Esta actividad económica se encuentra en un documento que se llama la clasificación de actividades, CIU. Es un documento que trae toda una codificación de actividades y les coloca a cada una un código. Lo que debemos hacer es buscar ese código y buscar nuestra actividad y asociarle un código, y este es el código que vamos a registrar tanto en la Cámara de Comercio como en el Registro Único Tributario. Y es bien importante porque este Registro Único Tributario es nuestra identificación para todas las responsabilidades fiscales. Normalmente, en el caso de las personas naturales, es el número de cédula o la tarjeta de identidad. Normalmente es ese el mismo número con un adicional que es un dígito de verificación. Respecto al orden territorial o al orden municipal, está el registro de industria y comercio. Yo coloqué aquí específicamente el registro de industria y comercio para Zipaquirá y esta también es una obligación que existe para todas las personas que ejerzan algún tipo de comercio dentro del territorio, deben inscribirse ante la Secretaría de Hacienda del municipio. ¿Qué grava o cómo se grava este impuesto, ¿no? El impuesto de industria y comercio es un impuesto que recae especialmente sobre los ingresos comerciales y de servicio. Entonces, sobre los ingresos nosotros tendremos que pagar un valor que lo define el municipio con unas tarifas específicas para cada una de las actividades. Pero para poder hacer el pago de esta declaración o de esta presentación, nosotros debemos hacer previamente nuestro registro en el municipio. ¿Cuándo debe realizarse el registro? El registro debe hacerse en el momento en el que se inician las actividades económicas. Cuando yo empiezo a ejercer mi actividad económica, pues debo hacer el registro ante la DIAN y el registro ante la Secretaría de Hacienda en cada municipio. Y es bien importante tener en cuenta que estos dos registros se tienen que estar actualizando permanentemente. O sea, yo si cambio de lugar, si traslado mi establecimiento de un lugar a otro, tengo que estar haciendo la actualización. Si cambié de actividad económica, no sé, vendía o elaboraba pasteles y los vendía y ahora también voy a vender, no sé,
ropa, estoy diciendo cualquier cosa, entonces tengo que incluir esa actividad y hacer el registro. Es una obligación nuestra como contribuyentes estar haciendo la actualización. Si no hacemos esta actualización, podemos incurrir en algunas sanciones que nos tipifica el estatuto tributario o el estatuto tributario municipal. Es bien importante tenerlo en cuenta, siempre actualizar dirección, teléfono, actividad económica, siempre debemos actualizarlo. Aquí pasamos al segundo punto, que es la facturación. En este momento, todo el ecosistema de facturación es a través del sistema de facturación electrónica. Es un documento que tiene validez legal, o sea, que nos permite transar con este documento, y en el caso de la factura electrónica debe ser emitido, recibido y validado ante la DIAN. Para poderlo emitir, obviamente se necesita un software de facturación, pero aquí es importante decir y contar que la DIAN tiene un sistema de facturación electrónico gratuito que, como dice su nombre, no tiene ningún costo y pues todos podemos hacer uso de ese sistema de facturación. Es importante también aquí tener en cuenta que no todo mundo depende de algunos topes para que estemos obligados a facturar electrónicamente, ¿sí? Hay algunas personas que no están obligados a facturar electrónicamente, pero sí están obligados a facturar. Todos los comerciantes están obligados a facturar electrónicamente si se cumplen unas condiciones. Inclusive, si yo como persona natural que no cumplo los requisitos que vamos a ver más adelante, quisiera facturar, lo puedo hacer. La DIAN lo permite, siempre y cuando yo lo cumpla y lo haga con todas las condiciones técnicas que la norma me pide. Entonces, ¿quiénes están obligados a facturar electrónicamente? Entonces, todos los comerciantes inscritos en el RUT y que tienen la responsabilidad, que son responsables del IVA, ¿sí? ¿Quiénes son responsables de Ahí la norma establece unos topes, unos límites, y en este caso son personas que tengan ingresos superiores a 3.500 VTs. La VT significa unidad de valor tributario y es una medida que se estableció para estandarizar las mediciones o todos los límites que se tienen a nivel tributario. La VT tiene un valor para cada año. El valor del VT, estamos en el año 2025, para tomar estas mediciones normalmente se toma la VT del año anterior. La VT del año 2024 es 47.065, entonces el tope de facturación está más o menos en 164 millones. O sea, quienes tengan ingresos por encima de 164 millones, pues están obligados a facturar electrónicamente porque son responsables de IVA, que es un impuesto que vamos a ver más adelante. También lo que yo les decía anteriormente, algunas personas, si quieren soportar costos y gastos para tomarlos como deducciones en sus declaraciones, pueden facturar. Y la DIAN lo permite siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos que tiene la norma para la expedición de estas facturas. ¿Cuáles son los beneficios de la facturación? El primer beneficio, pues, es que nos permite tener mayor control y verificar nuestra eficacia y nuestra eficiencia, la eficiencia de nuestros recursos. También reduce costos operativos y permite también acceso a los servicios de validación previa por parte de la DIAN, lo que yo les decía. La DIAN tiene algunos mecanismos a través de los cuales nosotros podemos validar las facturas que nos emiten, las facturas, lo que nosotros compramos, así también como las que nosotros podemos o quisiéramos emitir. Y este es un tema que a la gente no le gusta mucho, pero que hay que decirlo porque es importante que caigamos en cuenta de nuestras obligaciones, y es el tema de las sanciones por incumplimiento. Estas sanciones pueden estar
hay algunos que son de manera onerosa, es decir, que generan unas sanciones que hay que cancelarlas, que pueden llegar hasta 15.000 VTs. Y una que a mí me parece mucho más compleja, que es el tema del cierre del establecimiento. O sea, la DIAN puede llegar en cualquier momento si nosotros tenemos un establecimiento de comercio y no facturamos y ellos conocen que estamos obligados, pueden cerrar el establecimiento. Y algunas otras sanciones que hay es que nosotros los costos y gastos o las facturas que nosotros emitimos pues no tengan un soporte, no sirvan como soporte fiscal para nuestras declaraciones de renta. Llegamos al tema en donde vamos a hablar acerca de 5 puntos. Estos 5 puntos son obligaciones fiscales que nosotros tenemos y es un resumen muy específico acerca de 5 de las obligaciones que nosotros tenemos. Hay algunas otras, pero estas serían las que más cercanas están al grupo con el que estamos hablando. El primero sería el impuesto de renta. El impuesto de renta es un impuesto que grava los ingresos, nuestros ingresos, pero también que nos permite detraer de esta depuración unos costos, unas deducciones. Está el IVA, que es un impuesto que recae sobre los productos o los servicios que se prestan. En este caso, y tiene unas tarifas específicas. El impuesto al consumo también este impuesto al consumo generalmente y en su mayoría recae sobre servicios. Hay algunos productos suntuarios sobre los que recae el impuesto al consumo, pero normalmente este viene de servicios de restaurante, de cafetería, es el impuesto al consumo. Por eso se llama impuesto al consumo. La retención en la fuente, que es un mecanismo anticipado de pago del impuesto de renta. Normalmente cuando nosotros vendemos a empresas grandes o a empresas que ya están constituidas, pues ellos nos van a retener a nosotros y este es un beneficio al final porque es un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto. Y el impuesto de industria y comercio, que como les había dicho, es de orden territorial, se paga y depende de la normatividad que cada uno de los municipios establezca y que tiene unas condiciones específicas que ya vamos a mirar. Entonces, iniciamos con el impuesto de renta. Como ya lo dijimos anteriormente, pues el impuesto de renta es un tributo que grava las utilidades o ingresos netos obtenidos por las personas naturales y jurídicas. Que es bien importante tener en cuenta que el impuesto de renta no es únicamente para personas naturales, no es únicamente para personas jurídicas, ambas están gravadas con el impuesto si cumplen unos lineamientos y unos límites que están establecidos. Se declara anualmente. Esta declaración es de pago anual. En este momento nosotros estamos en vencimientos de declaraciones de personas jurídicas. Normalmente los vencimientos de personas jurídicas están entre abril y mayo. Y los de personas naturales empiezan más o menos entre agosto, septiembre y octubre, que son las declaraciones de personas naturales. Y para los comerciantes aplica si se superan algunos topes definidos por la ley. Aquí en el caso de personas naturales. Las personas naturales están obligadas, hay unas condiciones que tiene la norma por las cuales las personas naturales están obligadas a declarar. Y quisiera contárselos porque es un tema que a mucha gente le preocupa y porque hay diferentes topes. Está el tope de ingresos, el tope de consumos, el tope de compras. Y muchas veces nosotros no somos conscientes de esos topes y de consignaciones, perdón, este tema es bien importante, el de consignaciones. El tope en este momento está en el orden de 65 millones, que corresponden a 1.400 VTs para el año 2024. Si nosotros durante el año 2024 tuvimos ingresos superiores
a 65 millones, estamos obligados a declarar renta. También, si nosotros tuvimos movimientos bancarios, consignaciones bancarias superiores a 65 millones, somos responsables o nos toca declarar impuesto de renta. Si nosotros hicimos compras durante el año 2024, superando el mismo tope, los 65 millones, tenemos que declarar renta. Y si es compras, consignaciones, ingresos. También si hicimos inversiones, si tuvimos un CDT, si tuvimos un bono, si compré un bono, si nosotros hicimos algún tipo de inversión que supera los 65 millones, pues también estamos obligados a declarar renta por el año gravable 2024. Este tema es bien importante tenerlo en cuenta porque hay muchas personas a las que les llega. En muchos casos no sabemos por cuáles son los conceptos que tenemos que declarar. El impuesto a las ventas agregado. El impuesto a las ventas es, creo que es uno de los impuestos más comunes, todos lo conocemos, inclusive todos los pagamos, porque este grava directamente a los productos y a los servicios. No grava a la persona como tal, como es el impuesto de renta, porque el impuesto de renta me grava a mí como persona. Yo tengo unos ingresos y entonces como tengo ingresos y tengo la capacidad contributiva, pago un impuesto o presento una declaración, porque no necesariamente el tener que declarar significa pagar. El IVA, en cambio, depende de los servicios o de los artículos que yo compre, de los productos que yo compre. Y hay un listado que dice cuáles son los productos que están grabados y también unas tarifas que aquí las estamos diciendo, son las más comunes, son el 0, el 5 y el 19%. Es el comerciante el que recauda el impuesto. O sea, hay muchas personas que dicen, ay, es que yo tengo que pagar el impuesto. No, nosotros como comerciantes o los comerciantes no son quienes pagan el impuesto. En realidad quien lo paga es quien me compra, porque a él es al que yo le cobro. O sea, yo le cobro a él el impuesto, yo lo que hago es que estoy prestándole un servicio al Estado, porque eso es lo que los contribuyentes en eso es lo que nos convertimos, le estoy prestando ese servicio al Estado, yo recaudo el impuesto y yo luego de hacer algunas depuraciones, lo que hago es que este dinero se lo traslado a la Dirección de Impuestos y Aduanas. No es un impuesto que yo como comerciante tenga que pagar. O sea, no lo asumo yo. El pago del IVA es nuestro comprador quien es el responsable de ese impuesto y quien es quien lo paga. Luego hablamos del impuesto al consumo, que es muy similar al impuesto al IVA, porque este aplica sobre algunos servicios. Entonces, aplica sobre la venta de comidas, de bebidas, de licor, cigarrillos y también algunos servicios como la telefonía móvil. ¿Quién lo paga? Igual que en el IVA, lo paga el consumidor final. Cada vez que nosotros vamos a un restaurante, el restaurante nos cobra, o si yo tengo el restaurante y supero los topes para ser responsable del impuesto al consumo, yo tendría que cobrarlo, pero yo se lo cobro a mi comprador, no lo pago yo. Es el comprador quien lo paga, y yo lo que hago es que este valor se lo traslado a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La tarifa del impuesto al consumo en general es el 8%. Hay algunas tarifas que son más altas, pero estas tarifas están establecidas para productos suntuarios. Compra de productos suntuarios como automóviles de alta gama y otros productos que son, pues, se llaman suntuarios, por eso es al consumo, ¿no? Porque corresponde más como al lujo que me doy de comprar este producto o sí, es que este es producto a este producto. Y la retención en la fuente, como les explicaba anteriormente y les contaba, esta retención en la fuente es un mecanismo anticipado
que si yo como comerciante, en primera instancia, como persona natural, no sería responsable, pero a medida que yo vaya creciendo y que llegue a un tope que tiene establecida la norma, pues tendré que practicar la retención. Y lo que se hace es deducir del valor que le tengo que pagar a uno de mis proveedores o alguno de mis empleados o alguien a quien yo le voy a pagar, le reduzco, le deduzco una parte de lo que le tengo que pagar y ese valor que yo recibo o que yo recaudo, lo traslado mensualmente a la DIAN. En muchos de los casos, los comerciantes, las personas jurídicas, nos convertimos en algún momento funcionarios de DIAN o auxiliares de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, porque tenemos esa responsabilidad de recaudar impuestos y trasladárselos al Tesoro Nacional. Y en el caso de la retención en la fuente, pues hay unas tarifas específicas y recae sobre algunas actividades específicas. Entonces, tenemos una tarifa para salarios, una tarifa para honorarios, para comisiones, para compras, arrendamientos, honorarios. Y cada tarifa, pues cada una de estas actividades tiene una tarifa específica. Lo importante de la retención en la fuente es que esta retención en la fuente sirve como mecanismo para pagar anticipadamente la renta. Y yo, en la declaración de renta que tengo que hacer cada año, o nosotros como contribuyentes, lo que hacemos es que ese valor que nos retuvieron, lo podemos tomar y es un valor que vamos a disminuir del valor que tengamos que pagar de renta. Por eso yo siempre les he dicho que no necesariamente declarar renta significa sacar dinero para entregarle a la DIAN. Muchas veces nosotros a través de los impuestos que pagamos en el día a día vamos contribuyendo con esa carga que nos corresponde como ciudadanos. Y para finalizar, aquí está el impuesto de industria y comercio. Específicamente lo está detallado con el estatuto tributario del municipio de Zipaquirá. Entonces, este es un impuesto de orden municipal. Lo pagan las personas naturales o personas jurídicas, ya lo habíamos dicho, que prestan alguna actividad comercial o de servicios o industrial dentro del municipio de Zipaquirá. O sea, que lo presta dentro del ente territorial. No necesariamente, porque eso está establecido en la norma, tienen que tener un establecimiento. En el caso de las personas naturales que no tenemos establecimientos de comercio en algunos momentos o que prestamos servicios, por ejemplo, los servicios profesionales, no tenemos establecimiento, pero prestamos servicios. Y estos servicios están gravados con el impuesto. Entonces, igual hay que presentar esta declaración, hay que pagar este impuesto al municipio. La base sobre la que se grava este impuesto es el ingreso que se recibe. Estas tarifas están tasadas no en porcentajes, sino en miles. La tarifa siempre es 6 por 1000, 4 por 1000. No es por ciento como los impuestos nacionales, este es en miles. No necesariamente aplica sobre los comerciantes que tienen permanentemente su establecimiento en el municipio, también puede ser los que de manera temporal lo hacen, como por ejemplo las ferias, los eventos, los congresos, en esos casos también aplica el impuesto. Y específicamente para el municipio de Zipaquirá, el impuesto de industria y comercio, la tarifa que tengo que pagar, pues depende de una tabla que ellos tienen establecido y que está relacionada directamente con el código de la actividad económica que yo realizo. Aquí nosotros hablamos de código CIU y es importante saber que este impuesto tiene un complementario que se llama el impuesto de avisos y tableros. No es un impuesto, es el complementario de avisos y tableros. El de avisos y tableros, como su nombre lo dice, corresponde como al derecho que tengo yo de colocar una valla que tenga el nombre de mi establecimiento. Ese complementario corresponde al 15% del valor del impuesto que yo cancele.
Es decir, si yo cancelo 100 pesos, tengo que pagar 15 pesos por el impuesto de avisos y tableros. Esto es bien importante tenerlo en cuenta porque no solamente es el pago del impuesto, sino su complementario. Ellos dos siempre están juntos y no se puede pagar el uno sin el otro a menos de que yo no tenga establecimiento. En el caso que les colocaba anteriormente, el de las personas naturales que prestan servicios personales, no tienen establecimiento, entonces no pagan ese impuesto. Pero para todos los demás que tienen un establecimiento de comercio, que tienen un nombre fijado, hay que cancelarlo con el complementario. Con esto termino la presentación de las obligaciones fiscales, las responsabilidades que se tiene como emprendedor. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud con la que les pueda colaborar. Y pues terminaría mi presentación, no sé. Sí, sí, Yesenia. Pues acá hay algunas preguntas en el chat. No sé, voy a leerlas en orden de preguntas. Hay algunos temas pues que tú ya has tratado, pero bueno, de todas maneras acá las voy a leer. La primera es de Lady Qué Marcela pena. Garzón. Dice, ¿un comercio en Facatativá se puede registrar en Cámara de Comercio de Bogotá? Bueno, esa Sí, creo que ya. actualmente, miren, eso no lo dije, pero actualmente el RUES, hay una página que se llama www.rues. Ustedes lo buscan y ustedes pueden hacer el registro de cualquier ciudad de Colombia. O sea, ustedes entran al RUES, ahí aparece la Cámara de Comercio de cada una de las regiones y usted ahí entra y puede hacer el registro. Me parece que han hecho muchísimos avances porque anteriormente tocaba ir a la Cámara de Comercio que le correspondía a cada uno. Ahora lo podemos hacer desde la página y es supremamente ágil y amigable para hacer el tema del registro. Listo, acá hay otra pregunta de Daniel González. Dice, en cuestión de registro de Cámara de Comercio, ¿cuánto es el porcentaje de impuesto por la DIAN? Además, luego de registrar el RUT, ¿ya uno empieza a generar impuesto desde ese instante? Bueno, esa es la otra pregunta. No, son dos entes totalmente diferentes. O sea, una cosa es la Cámara de Comercio y otra cosa es la DIAN. Son dos entidades totalmente diferentes. En la Cámara de Comercio nosotros hacemos el registro como comerciantes. Allá tenemos que pagar unos valores por hacer el registro, por inscribirnos y por la renovación cada año en Cámara de Comercio. Ellos están armonizados con la DIAN para hacer el tema del registro único tributario o del RUT, pero es solamente esa actividad la tienen juntos. Luego de hacer el registro, todo lo que tenga que ver con impuestos se hace directamente con la DIAN. Trato de entender la pregunta y es si a partir de ese momento tú tienes que presentar declaraciones, pues no, o sea, inicialmente no, como persona natural, no. Si tú eres persona natural, comerciante, no necesariamente tienes que hacerlo, porque como hablamos, la mayoría de los impuestos de la DIAN son anuales. Entonces tú tendrías que pasar la anualidad y luego de que termines el primer año, entonces ahí sí, haces la tasación de tus impuestos o haces la revisión o la liquidación de tus impuestos y desde ahí empiezas a cancelarlos. Porque en el caso de la DIAN, renta, que sería el impuesto que nos tocaría si superamos el tope, es anual. No sé si queda claro. Bueno, ya ahorita están aquí escribiendo en el chat, entonces posiblemente la persona que escribió, que es Daniel, nos estará comentando si en eso estaba enfocada su pregunta. Y acá también Daniel pregunta, ¿me podrían regalar nuevamente el nombre de la plataforma para saber en cuál actividad económica es en la que está uno trabajando? Qué pena. Mira que yo aquí tengo, yo dejé aquí en el caso de la Cámara de Comercio de Bogotá, ustedes googlean ahí Cámara de Comercio de Bogotá, actividades económicas y él los lleva a esta página.
Y aquí tú puedes escribir la actividad que vas a hacer. Por ejemplo, voy a colocar restaurante. Cualquier cosa, ¿no? Y miren que aquí ya les trae la actividad, las actividades económicas. Entonces tú lo que tienes que hacer es mirar la actividad que vas a realizar, buscarla aquí entre las actividades que hay y elegirlo y decir, ah, bueno, la actividad que yo voy a prestar, por ejemplo, 1084. Entonces, este es un restaurante y entonces voy a hacer elaboración de comidas y platos preparados. Entonces, esta es mi actividad económica, ¿sí? Miren que yo lo que hice como para mostrarles que es muy fácil, en Google le di consultar actividad económica, CIU de la Cámara de Comercio. Esta es la de Bogotá porque es la que corresponde a Zipaquirá, ¿sí? Y esta página que está aquí era la que yo les decía del RUES. Miren, aquí está el RUES, entonces ustedes aquí pueden entrar y pueden hacer todas las consultas que necesiten. Miremos aquí. Aquí hay otra, ¿no? Dice, ¿por qué hay restaurantes que compran impuesto al consumo y otros no? Aquí viene el tema de los topes que yo les contaba, ¿cierto? Cuando nosotros iniciamos y somos una empresa pequeña, pues no tenemos la obligación de cobrar el impuesto al consumo. Yo les hablaba de que el tope está en 1.400 VT, son más o menos 65 millones. Entonces, cuando yo tengo ingresos superiores a 65 millones o el restaurante tiene ingresos superiores a 65, perdón, no son 65, son 3.500 VTs, son 164 millones. Si en el año anterior yo tuve ingresos superiores a 164, 165 millones, entonces yo soy responsable del impuesto al consumo. Y entonces a partir de ese momento yo tengo que cobrarle siempre que alguien vaya a mi establecimiento, tengo que cobrarle el 8% del impuesto al consumo. Por eso hay algunos que lo cobran y hay algunos que no, ¿sí? Quienes lo cobran es porque son responsables del impuesto, es decir, tienen unos ingresos superiores al tope que está establecido y por eso cobran el impuesto. Los que no es porque todavía no lo cumplen. Igual es importante, nosotros como normalmente debemos acostumbrarnos, y es una sugerencia para todos, a pedir factura. ¿Sí? Siempre deberíamos acostumbrarnos a pedir factura. ¿Por qué? Porque en este momento para todas las personas naturales, el exigir la factura electrónica nos da unos beneficios en nuestra declaración de renta. Y además porque así nosotros también podemos ayudar en una tarea que nos corresponde como ciudadanos y es la fiscalización también. Entonces, miramos la factura y en la factura tiene que decir responsable, impuesto al consumo o no responsable, impuesto al consumo. Entonces, con eso yo ya me doy cuenta si tienen o no que facturarme el impuesto al consumo. ¿Listo? Listo, y acá hay una última pregunta que es de Lady Marcela, es como una aclaración frente a su primera pregunta de la Cámara de Comercio Facatativá Bogotá. Dice, mi pregunta iba enfocada hacia la posibilidad de registrar un negocio en Facatativá en la Cámara de Comercio de Bogotá y no en la Cámara de Comercio de Facatativá, ya que estuvo inscrita aquí en otro negocio y era una pérdida de dinero. Lo que pasa es que como está establecido, tú tienes que estar inscrito en la Cámara de Comercio que te corresponde por el lugar en el que estás. Lo que pasa es que ahora es mucho más fácil y tú puedes acceder a ellas desde la ubicación, desde la página que los está reuniendo a todos. Pero la idea es que tú estés registrado en la Cámara de Comercio del lugar en el que tú estás. ¿Sí? Muchas gracias, Yesenia, por tu participación, por aceptar la invitación acá desde el CECAP Zipaquirá. No sé si de pronto alguien tenga alguna otra pregunta, quiera encender su micrófono para aprovechar aquí pues la oportunidad, o si no, pues damos pues por terminado. No sé, profe Lina, que tú eres la encargada y que nos concediste el espacio aquí del CIPAS, si de pronto consideras que ya se pueda terminar después si no hay preguntas, ¿no? Sí, claro que sí. No, pues si no hay más preguntas,
Agradecerles de verdad, de así a la escuela de CJP, a los docentes, estudiantes, todos los que apoyaron el encuentro. Creo que fue un espacio bastante enriquecedor, porque pudimos combinar varios elementos claves para poder llevar a cabo CIPAS, esta optimización de CIPAS territorial. Entonces, pues qué bueno que nos podamos interactuar y podamos alinearnos pues con otras escuelas, se hacen grandes cosas y de hecho pues aquí se evidencia. Y más que pues en pro de las personas que son nuestros aliados y en pro de nuestros eh, emprendedores, de todas estas personas que requieren pues de tanto apoyo a todo nivel para poder sacar sus proyectos adelante. Entonces creo que nosotros desde la academia podemos apoyar, como brindar este granito de arena para que ellos puedan cumplir sus sueños, porque estamos hablando de sueños, ¿no? Todos estos emprendimientos son realmente sueños que se hacen con el corazón, donde se tienen pues unas grandes expectativas, unas grandes ilusiones. Entonces, de verdad que esto es lo que me parece lo más importante, que nosotros podamos aportar, nos podamos unir y cada uno pues desde su disciplina pueda aportar y lograr ayudar a que todo esto se logre. Entonces, pues me pareció bien interesante agradecerles nuevamente a todos los asistentes, escuelas, docentes, a nuestros aliados estratégicos, a nuestros emprendedores y a todas las personas que siempre han estado ahí, a SISU, obviamente, que ha sido pues nuestro orientador acá, y a todas las personas que hacemos parte de este grupo, que ojalá sea consolidado, y la idea es poder continuar con todas estas actividades que enriquecen y realmente forman y aportan para lograr grandes cosas. Entonces, mil gracias a todos por su tiempo, por su atención, por estar muy atentos, y pues aquí saben que cuentan siempre con esta universidad para que logren también esos sueños y puedan cumplirlos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gracias. profe Lina. Claro. Profe Juan, quisiera cerrar desde el consultorio jurídico. Sí, quiero agradecerles por la invitación. Para nosotros en el consultorio jurídico, que es eh, básicamente un emprendimiento social muy interesante y nuevo para nosotros, recibimos con mucha atención y con beneficio esta clase de ejercicios académicos y sobre todo con una vocación práctica. Como quiera que estamos recibiendo desde luego muchos casos y muchas consultas de diferentes usuarios, entre ellos precisamente emprendedores que tienen intereses respecto de sus cargas tributarias. Entonces quiero agradecerlo y espero que nos sigan invitando porque va a ser de mucho provecho para nosotros. Buena tarde, gracias. Claro Muchas que sí. gracias. Buenas tardes para todos. Buena tarde. Buenas Hasta tardes. luego. Buena tarde. Un gusto.